Muchísimas gracias, señor presidente. Ya para cerrar, que creo que soy el último concejal que va a hablar, agradeciendo a todas las personas por sus interacciones. El Poblado es modelo de calidad de vida, sin duda. Si uno ve las estadísticas de ingreso per cápita, las estadísticas de, inclusive hasta de delitos, pues puede haber delitos, pero son más bajos en proporción a cualquier otra comuna en Medellín. Es un modelo, es como si se viviera dentro de una concha en el poblado y hay que aprender mucho del poblado, pero también hay que darle mucho al poblado porque finalmente gran parte del impuesto predial, del impuesto de industria y comercio viene del poblado y hay que cuidar también a esas personas que pagan impuestos en Medellín porque se empiezan a ir para otros lados. Entonces se vuelven unas oportunidades de vida, vivir en otros municipios del área metropolitana o el oriente antioqueño empieza a ser muy atractivo y se va perdiendo pues ese capital humano, ese legado que existe en Medellín y se empieza entonces a perder también esa posibilidad económica de muchas personas que generan emprendimiento, generan empresa, generan buenos recursos para la ciudad. Pero la calidad de vida del poblado es asimilable y si se ve la estadística en muchos niveles, inclusive a países europeos, y es muy interesante ver cómo eso que va a pasar en el poblado puede expandirse a muchas zonas de Medellín. Tenemos que llevar que Medellín viva en esas condiciones económicas del poblado, que Medellín viva en esas posibilidades empresariales que hay en el poblado, las posibilidades de acceso a educación, a salud, que existen muchas inversiones en el poblado y eso es lo que ese modelo debería ser el que deberíamos llevar también a muchas zonas de la ciudad. Pero reitero, también hay que cuidar para que la calidad en el poblado no se afecte. Por ejemplo, la movilidad, la valorización, el tema de valorización, un golpe económico muy duro para el poblado y las obras han sido, no solo han costado más, sino que han sido lentas en su ejecución. Todo ha pasado 6 meses, un año, a 18 meses, como por ejemplo la obra de los balsos con la inferior, deteriorando inclusive el precio de todas esas familias, esos inmuebles alrededor, ni hablemos pues de lo que tuvieron que padecer durante tantos meses y todavía falta la doble calzada, la 34 es lo más costoso, todavía mucho por hacer y seguramente eso va a traer mucho más traumas a la movilidad ya bastante golpeada, pues es evidente que ahora en esos temas de la pandemia no tiene esa dificultad, pues nadie se está movilizando con las mismas posibilidades, pero volverá al tema de la congestión vial del poblado, afectando pues la calidad de vida de los habitantes del poblado, el medio ambiente del poblado, sin lugar a dudas, pero estas obras pues hay que avanzar más rápidamente. Han pasado muchos años y todavía no se ha terminado un proyecto que lleva mucho tiempo, tanto en su socialización como en su ejecución, y eso que quedaron faltando muchas obras, pues por ejemplo el traspaso por debajo de la avenida del poblado en muchas zonas, porque esa es una de las congestiones más grandes que se tienen. La avenida del poblado es una sola congestión y ese movimiento oriente-occidente hay mucho por hacer todavía, que puede ser con deprimidos, como el de la 10A, por ejemplo, que podría hacerse en muchas de las lomas que caen a la avenida del poblado. Eso es un tema que, reitero, es muy pensado hacia adelante, pero que tiene que empezar a plantearse de una vez. Y hay que poner un transporte público integrado mucho más agresivo en el poblado, que sea un atractivo para las personas. Yo siento que podría generarse un gran circuito con buses, y hay que hablar con los privados, que de pronto sea operado por privados, que pueda hacerse con buses, pues que se ha hablado mucho, que tomara desde la estación Aguacatala, fuera por a la avenida Guayabal, llegar a la estación de la 10, subiera hasta el Tesoro y hubiera un gran circuito todo el día en ese sentido. Eso podría ser una alternativa de transporte público organizado que le convendría mucho y que le convendría mucho al poblado, a las personas del poblado, por un lado, para que se pueda movilizar e integrar fácilmente al transporte público, no solo a las personas que vienen de otras zonas de Medellín a llegar al poblado a trabajar, sino que las personas del poblado, caminando no mucho, pudieran integrarse al transporte público organizado, reitero, con paraderos claros, con horarios claros y con una movilidad limpia en ese gran circuito y puede ser una alternativa muy interesante para muchas personas que no tienen el acceso a transporte público y entonces toman o su carro o su moto. Y otro que hay que hacer es en Cicla, que se dijo que en Cicla quería potenciarse con
con bicicletas eléctricas, pues el poblado debería ser también uno de los puntos importantes para empezar a hacer esa posibilidad de que en cicla se fortalezca en muchas zonas de la ciudad. Y hay que hacer, especialmente en las zonas de comercio, hay que hacerlas más caminables. Yo creo que esas zonas de comercio, el Parque Lleras, pues ya hay una parte de Provenza, de Manila, que ya empiezan a generarse unos focos de comercio interesantes, de restaurantes muy golpeados ahora por la crisis del COVID, los más golpeados definitivamente en la ciudad. Qué bueno hacer esas zonas caminables, unas zonas de tránsito, si es tránsito vehicular, muy despacio, que no fuera más de 30 kilómetros por hora, que las personas no pudieran pasar muy agresivamente por ahí, para que sea una ciudad que salga a la calle, que se tome las calles realmente como existen en muchas zonas del mundo, unos bulevares bien hechos, bien organizados. Hay que fortalecer los parqueaderos públicos, no en la calle, hay que generar unos parqueaderos públicos elevados o soterrados en muchas zonas del poblado, para que no estemos utilizando la calle, porque ya está muy saturada la calle en el poblado. Yo creo que podrían hacerse con alianzas públicos-privadas muchos parqueaderos en el poblado. Con el tema de movilidad, entonces hay mucho por trabajar, pero esto está complementado con un tema de seguridad, porque el poblado, pues a pesar de que los índices de homicidio no son tan altos y en general las dificultades de riesgo por la vida no son tan altas, pues tiene muchos crímenes asociados. El tema de drogas, que el consumo es muy alto. Yo pues no voy a estigmatizar zonas del poblado, pero ustedes saben evidentemente que hay muchos lugares que llegan extranjeros especialmente a consumir drogas, pero las redes de trata de personas con menores, que eso es algo que definitivamente se tiene que combatir inmediatamente con inteligencia. Esto no puede dar espera, no puede dar espera a que el abuso de menores, y reitero, los extranjeros vienen mucho a ello. Aquí tenemos que dar ejemplo, y eso tiene que ser una prohibición, pero radical, absoluta. No podemos dar un solo centímetro de espacio a que esas redes se sigan fortaleciendo. Y claro, hay un tema de hurto a comercio y de extorsión, por los evidentes ingresos que tienen muchos de ellos, que hay que cuidar. Esa zona bien protegida, aprovechando la tecnología, mucha operatividad policial y mucho apoyo de la ciudadanía, yo creo que ayuda mucho a la seguridad en el poblado. Temas ambientales rápido para hablar. Las quebradas, las quebradas del poblado requieren un trabajo grande, muchas malolientes, es decir, no son ajenas a muchas de las dificultades que hay en muchas de las quebradas de Medellín. Y yo creo que es un tema que se tiene que ver cómo se recupera, cómo se trata el agua y cómo se trabaja con las comunidades para que las cuidemos entre todos, porque hay unas zonas muy bonitas en el poblado, pero las quebradas bastante deterioradas. El poblado es una zona muy especial para que empiece ese plan de techos verdes, ese plan piloto de techos verdes en Medellín, y bajemos la temperatura de la ciudad y una ciudad agradable, bonita, con techos verdes y con muchas paredes verticales. Hay que hacer más parques, y el poblado también tiene que tener más parques. Ya al último minuto cierro así. Qué bueno que se comprara ese lote del lado del Colegio de la Enseñanza para que hubiera un gran parque verde para Medellín, arborizado, un lugar para la integración comunitaria. Y en materia de energías alternativas, el poblado sí que debería ser también piloto para que en residencias y edificios de oficina se hiciera bastante, se fortaleciera mucho el consumo de energías alternativas. Y termino con esto, educación. Qué bueno que buen comienzo en el poblado fuera un lugar donde se pudiera cobrar a muchos de los residentes del poblado, y de esa manera también subsidiar la operación de Buen Comienzo en otras zonas de la ciudad. Qué bueno comenzar un piloto al respecto. Y los espacios públicos de cultura y deporte en el poblado hacen mucha falta. No hay nada en materia cultural público, eso es muy importante. En materia de deporte, muy pocas placas polideportivas. El poblado también se merece espacios dignos, buenos, para que haya cultura y deporte a todo nivel. Le agradezco mucho, señor presidente, una sugerencia que quería hacer para que se empezaran a trabajar para el futuro de Medellín y del poblado. Muchas gracias.